Bienvenidos a un nuevo episodio de Numeral La Voz Genir. Somos la voz de la generación irrompible, el espacio donde exploramos realidades que pocas veces escuchamos. Hoy tenemos más allá que el gusto, el honor de contar con un guardián en uso de su buen retiro en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia. Alguien que ha vivido de cerca la complejidad del sistema penitenciario. En este episodio titulado IMPEC, Prisioneros y Custodios, el guardián de las historias ha llegado. Recordemos este episodio donde recorreremos relatos y experiencias que revelan la vida detrás de los muros, con historias que solo un custodio puede contar. Quédense hasta el final. ¡Comencemos! Tras los muros se esconden historias. El guardián de las historias. Hola, ejército de irrompibles, bienvenidos a este nuevo episodio de Numeral La Voz Genir, el espacio donde damos voz a historias reales y poco conocidas, crudas, duras, así como nos caracterizamos. Hoy tenemos el privilegio de conversar en cabinas con un guardia retirado del IMPEC, quien nos compartirá desde su experiencia personal las historias detrás de los muros y la difícil labor de custodiar vidas en el sistema penitenciario colombiano. Por razones de seguridad y respeto, nuestro invitado preferirá mantener su identidad en reserva, pero lo importante son sus relatos y reflexiones que nos ayuden a entender mejor esta realidad. Prepárense para un recorrido íntimo y revelador con el guardián de las historias que ya ha llegado. Hola, guardián, ¿cómo estás? Hola John, ¿cómo vamos? Muy bien, guardián, gracias por aceptar la invitación de estar aquí, de hacer parte del ejército de los irrompibles. Y bueno, yo te extiendo esa invitación. Sé que previo a este programa has hecho un lanzamiento con los shorts de historia de Numeral Instante Historia. Esta parte, este granito de arena en hacer cultura de Numeral La Voz Genir. Gracias por tu apoyo y compañía en este proyecto. Yo quiero que nos cuéntanos sobre tu carrera en el IMPEC. Bueno John, yo diría que la carrera empieza a mediados de la década de los 90, cuando en el ánimo de buscar una posibilidad laboral, un amigo entrañable que hoy ha muerto, me sugiere ingresar a ser parte de esa familia tan bella que es la familia de los guardianes del IMPEC. Entonces decido acudir a una cárcel cercana a la ciudad donde resido, pido información y en ese mismo año presento pruebas y soy llamado a la Escuela Penitenciaria Nacional, que es donde se forman o nos formamos nosotros los guardianes. Bueno, guardián, y cuéntanos, ¿dónde queda esa escuela? La escuela está ubicada en el kilómetro 3 vía Punzacota, un espacio envidiable para todos los que queremos formarnos en los temas penitenciarios y carcelarios, que ha tenido la posibilidad de traer estudiantes de Ecuador, de Panamá y llevar el conocimiento a toda Latinoamérica, siendo referentes en el tema tan importante como es la custodia de las personas privadas de la libertad. Bueno, alguna vez en mi historial laboral como médico tuve la oportunidad de elaborar en el IMPEC. Saludo a esta hora a todas las personas del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia, a quienes les expreso mis sentimientos de gratitud y cariño. Los recuerdo con toda mi alma. Gracias por esa oportunidad de aprender un poco de cómo ser médico penitenciario. Yo te quiero preguntar, ¿qué se aprende en una escuela penitenciaria? ¿Cuánto dura ese curso? Háblanos de esa etapa de tu vida. Bueno, John, y el curso tiene una duración de 8 meses. Tienes la posibilidad de mirar materias básicas como la legislación penitenciaria, los derechos humanos, el armamento, el tiro, los gases,
la psicología penitenciaria, la sociología penitenciaria, porque el mundo carcelario es muy diferente al simple mundo de las rejas. Es un mundo que subyace a unas realidades que muchos ignoran y para lo cual la escuela nos prepara. Entonces, en un curso arduo que incluye prácticas carcelarias, tenemos la posibilidad de obtener ese conocimiento que necesariamente es la práctica lo que nos hará los maestros en la custodia y la vigilancia de las personas que han perdido su libertad. Yo quiero preguntarte, ¿cómo es eso de ser guardián? ¿Qué representa ser guardián para cualquier persona que hoy en día diga, venga, yo quiero ir y ser guardia del IMPEC? Eso qué representa en la vida de una persona. Yo lo sé porque laboré allá, pero yo quiero que lo escuche el Ejército de los Irrompibles de tu voz. ¿Cómo es eso de los turnos de guardia cuando eres parte del personal de vigilancia y custodia? ¿Cómo es eso cuando eres administrativo? Cuéntanos esa parte, por favor, guardián de las historias. Claro que sí, viejo John. Lo primero, prepararse para trasnochar, para vivir una vida de mucha presión, de estar encerrado junto con personas que han perdido su libertad y que algunas tras las rejas siguen ostentando igual o mayor poder del que tenían en la calle. Entonces, en nuestros inicios, los turnos eran de 24 horas de trabajo por 24 horas de descanso, pero había algo muy temible, eran las remisiones en cuarto turno. Quería decir que tú, después de terminar tus 24 horas, al día siguiente continuabas 6 o 7 horas más de trabajo, por lo tanto se hacían 31 horas de trabajo. Te enfrentabas a retos, por ejemplo, los amotinamientos, como olvidar un amotinamiento en el año 97 en la cárcel nacional Modelo, donde pues fuimos recibidos con todos los elementos contundentes de los que disponían los reclusos para atacar nuestro ingreso a los patios. Pero antes que nada creo que ser guardián es un honor. Es un honor para servir a la patria, es un honor para dignificar a la familia, es un honor para trabajar al servicio de la justicia. Claro, inicialmente es una oportunidad laboral, pero luego lo miras como tu vocación, como tu gusto, y entonces empiezas a cogerle amor, cariño, gratitud, no solo a la labor, sino a lo que representa, a lo que la gente mira que simboliza un guardián: autoridad, disciplina, respeto, entrega, sacrificio que a veces llega hasta la muerte, como desafortunadamente viene sucediendo por esos ataques que los delincuentes han perpetrado y de los cuales ya hemos dado cuenta. Bueno, guardián, y yo quiero preguntarte, muchacho joven hoy en día quiere ser guardián de prisiones. Lo primero, hubo hace un tiempo para acá un cambio con el tiempo de la pensión. ¿A qué edad se pensionan? ¿Cómo es eso? Bueno, la pensión ha tenido algunos momentos históricos. Entonces, en 1986, una ley que se llamó la Ley 32 de ese mismo año, reguló que los guardianes se pensionaran con 20 años sin importar la edad. Luego, cuando en 1993 se expide la Ley 100, no se regula específicamente el tema de los guardianes, solo se los menciona por allá en el artículo 140, diciendo que el gobierno regulará las actividades de alto riesgo, porque para nadie es un secreto que trabajar en prisiones es de altísimo riesgo. Solo 10 años después, en el 2003, es que se expide el decreto 2090, que intenta regular el régimen pensional, y en el 2005, el acto legislativo 01 de ese mismo año le devuelve a los guardianes la magnanimidad de tener la pensión a los 20 años sin importar la edad. No obstante, sea de aclaración que con pensiones a veces se quiere hacer el de la oreja mocha y busca unas interpretaciones restrictivas en favor de los trabajadores. Hoy en día sabemos que cursa un proyecto de ley para que la pensión sea reconocida con 20 años sin importar la edad
y con el 75% de todos los emolumentos, que devenga un guardián, que no son muchos como para enriquecerse, pero que sí son como para llevar una vida en término medio. Oye, guardián, yo quiero que la gente allá que nos escucha con este mensaje, que es la voz de los que no tenemos voz, es la voz de la generación irrompible, entiendan. Cuando te metes a guardián de prisiones, vas a ser casi que detenido un día de tu vida, un día sí, un día no, si estás en el cuerpo de custodia. Eso es difícil, eso no es para todo el mundo, eso es peligroso, guardián. Cuéntanos una historia, una experiencia desafiante durante tu tiempo como custodio que te haya marcado. Bueno, sí, John, claro que son experiencias y la preparación de la escuela creo que se orienta a eso, ¿no? A forjar un carácter inquebrable, inquebrantable, como quiera que vives bajo la presión de la gente que ha perdido su libertad, pero que a veces no ha perdido su poder delincuencial o su poder político. Entonces cambian los horarios, sobre todo cuando debes trabajar en turnos nocturnos, te ves abocado a sostener despierto durante todo el turno, evitando pues que las personas vayan a intentar huir. De experiencias pues fueron 20 años, podríamos comentar muchas experiencias, como te decía, amotinamientos en la Modelo, la toma de la cárcel de Valledupar cuando desafortunadamente mueren 3 funcionarios de custodia y un policía. Mirar cómo la delincuencia con una llamada telefónica podía dar orden para que se ultimaran. Entonces son una serie de experiencias. Las cárceles, al igual que los conventos, encierran mucho más de lo que nosotros miramos. Ya lo decía Humberto Eco en El nombre de la rosa, todas las vicisitudes que se viven al interior de ese convento, lo mismo son las cárceles. Se viven muchas situaciones que la gente las ignora y piensa que solo allá están recluidos personas que han quebrantado la ley, pero se esconden mucho más. Cada persona es una historia, cada persona es un mundo que representa el proceso de penalización por parte de quienes han expedido los códigos. Las cárceles existen desde antes de Jesucristo y tal vez seguirán existiendo. El derecho penal está hecho para castigar a aquellos que quebrantan las normas, pero que a veces se aplica con mayor rigor sobre la gente pobre, sobre la gente que actúa de manera irreflexible, sobre la gente que ha caído en las drogas o que se deja llevar por las pasiones. Ese es un tema interesante, es un tema vigente. La cultura popular dice que la justicia es para los de Ruana. Eso yo como auxiliar de la justicia colombiana les quiero decir que es mentira. Lo que pasa es que hay una igualdad de armas y hay una igualdad de cosas que permite que si usted tiene pues unos mejores abogados, unos abogados más habilidosos y un mejor acceso a pruebas, pueda usted hacer que un juicio tenga un resultado favorable a sus intereses personales. Pero la justicia es justicia y yo tengo la convicción absoluta que la verdad tarde que temprano sale a la luz. Yo quiero que nos cuentes una historia, guardián, que recuerdes que sea representativa, una historia que haya tocado tu alma y te haya moldeado como persona irrompible. Claro que sí, John. Dentro de las muchas historias te voy a comentar una que me ha llamado mucho la atención, que me ha dejado pensativo, a pesar de ya llevar muchos años fuera. Un hombre había entregado su corazón, como decimos coloquialmente, a una mujer. Trabajaba infatigadamente para darle todos los gustos a aquella dama. En los días
trabajaba en un taller de mecánica, en las noches trabajaba en un negocio de mujeres para obtener la mayor cantidad de ingresos y darle la mayor cantidad de los gustos a esta dama. No obstante, alguien, porque no hay nada secreto, le dijo que esta mujer estaba saliendo con otra persona cuando él estaba casi esclavizado en su trabajo. Entonces el hombre empezó a notar que la mujer se comportaba extraño, que actuaba diferente, que el cariño con el que al inicio de la relación lo trataba ya no era el mismo. Fue así que dijo que deseaba irse de esa ciudad donde vivía con ella, donde compartía el lecho. La mujer, negándose a perder tal vez a esa persona que le ayudaba económicamente, le dijo que eso era falso, que era mentira. El hombre, empecinado en partir del lugar donde se le habría quebrado el corazón, porque el engaño creo que significa una escena de humillación para las personas que se generan demasiadas expectativas frente a una persona. Entonces el hombre la cita en un bar para hacer ya una noche pues de despedida, consumir algunas copas, porque al otro día el hombre tenía planeado irse a otra ciudad del centro del país. No obstante, el mismo lugar llega, digamos, el rival de este hombre, y él mira que intercambian miradas y se da cuenta que todo aquello que él pensaba y que le habían dicho es una realidad. Entonces el hombre, que ya había tomado la fatal decisión de acabar con la vida de esta mujer, lleva a cabo su plan. Espera que aquella mujer acude al baño, y cuando ella ingresa, el hombre entra tras de ella. Ella le pregunta por qué, cuál es la razón de que él se meta ahí al baño. Él, sin mediar palabra, saca un cuchillo y le propina la primera puñalada cerca del corazón. La segunda se la propina en la zona abdominal, y cuando observa que la mujer empieza una especie de convulsión, le tapa la boca. Le tapa la boca y le siente los últimos pálpitos de vida. Dice que sintió como esa persona alcanzaba o llegaba a los estertores de la muerte. Cuando ya vio que había muerto, porque la mujer se desvanece en sus brazos, el hombre la suelta y sale del baño. Sale del lugar donde estaban consumiendo el licor y se dirige a su casa con el arma homicida en sus manos. Como a los 5 minutos, dice él, tal vez sería más tiempo, pues tan rápido no pudiera ser la reacción policial, llega la policía judicial a su casa y golpean la puerta. Él los mira por la ventana y sabe que personal de la Policía Nacional que llegan por él. Él abre la puerta y con el cuchillo en la mano dice: yo la maté. No podía soportar más la ofensa, no podía soportar más la humillación. Y entonces esta historia me marcó, porque dije, cuando está en manos de una persona, adoptar las decisiones, no dejarse vencer por el orgullo ciego ni por el dolor, sino ser resiliente ante esas penalidades que a veces nos afectan a todos. ¿Quién no ha soportado un engaño? ¿Quién no ha sufrido la desventura en el amor, la tristeza del dolor? Pero no necesariamente todos tenemos que reaccionar así. Y ahí vienen muchas explicaciones de las que se encarga la psicología, la sociología, pero ese no es mi campo. Esa fue una de las historias que me marcó, porque cuando una persona termina con otra, cuando una persona mata a otra, hoy ese delito sería considerado feminicidio. Para esa época no estaba tipificado así, pero cuando una persona decide matar a otra, no solo está matando una vida, está hiriendo y lastimando a todos los que
rodean a esa persona. Está matando sueños, está acabando ideales, está terminando con la existencia de una persona. Solo por tal vez ese ego, tal vez por ese afán de dominio, ese sentir que la otra persona le pertenece y es de su propiedad, y antes de verla con otro, es preferible verla en la tumba. El hombre pagó su pena, pero pagando su pena alguien decidió tomar venganza y también fue atacado. De la misma manera, cumpliéndose aquel proverbio bíblico de que el que a cuchillo mata, tal vez a cuchillo muere. Esa es mi historia, John. Oye, guardián, gracias por contarnos esta historia que llega al alma. Yo escucho estas historias todo el tiempo en mi labor como forense. Yo aprovecho este punto para enviar un saludo muy especial, el saludo más caluroso y fraterno, un triple abrazo fraternal para todos los miembros del ejército de los irrompibles, esas personas de la generación irrompible, orgullo de nuestra tierra y ejemplo de coraje en la zona de Nariño, en la zona del norte de Ecuador. Un abrazo especial para todos que reportan sintonía hasta ahora, su fuerza y unidad, su cultura, sus raíces ancestrales nos inspiran a seguir luchando por un futuro mejor. Siempre adelante y nunca atrás. Un abrazo especial allá a la gente de Nariño, Colombia y del norte de Ecuador que reportan sintonía en este momento. Yo quiero preguntarte, guardián, en este punto, ¿qué percepción tienes sobre los presos? Y si esta percepción cambió con el tiempo desde cuando saliste recién desempacado de la escuela hasta cuando llegaste ya a ser parte del personal de custodia en el IMPEC. Claro que sí, John. Antes de entrar a la institución, uno se llena de temores. Piensa que todas las personas que están privadas de su libertad son peligrosas, son malas, como diría el común de la gente. Luego, cuando conoces historias de vida, verificas que a veces muchos son víctimas del olvido, de la ignorancia, de esas ciegas pasiones, como la historia que te acabo de relatar, que lo llevan a incurrir en los delitos. Entonces, verificas que lo que falta en países como el nuestro es educación, pero no educación para ser técnicos, tecnólogos, profesionales o tener posgrados, sino educación en el valor, educación cívica, educación ciudadana, educación financiera, porque mucha gente incurre en el delito por no saber manejar sus finanzas. Cuando llegas a la cárcel, comprendes las historias de vida. Y entonces, ese plan, esa misión que el Código Penitenciario y que los fines de la pena que están señalados en el artículo 4 del Código Penal, que dicen que es resocializar a la persona, eso creo que nace de cada individuo, que no es fácil, porque las puertas se le cierran al que ha estado privado de la libertad. Y a veces, si las personas que no han delinquido no tienen oportunidades laborales, imagínate tú, para aquellos que están señalados a través de sus antecedentes de haber cometido un delito, las puertas se cierran con mayor vehemencia. No obstante, conozco historias de vida de gente que ha aprendido artesanía, que ha aprendido ebanistería, por ejemplo, y han montado sus talleres, pero diría que son casos excepcionales. Una reflexión que le queda a uno: debía existir esa clasificación de la que habla el Código Penitenciario en cuanto a no mezclar delincuentes primarios con delincuentes reincidentes, a separar a los campesinos, a separar a los jóvenes, a los adultos mayores. Desafortunadamente eso es una quimera, y desde el año 98 que la Corte Constitucional ha venido declarando el estado de cosas inconstitucional, ello no se ha podido materializar. Entonces los efectos son ahí. Creo que las cárceles para todos los países latinoamericanos, para todos sus gobernantes, son como el patio trasero.
entonces del que poco se quieren ocupar, en el que poco se quiere invertir, pero que es necesario porque es que allí no están plantas, sino están personas que están buscando otra oportunidad para reingresar a la sociedad de la cual salieron o a la cual nunca pertenecieron. Oye, guardián, qué bonito punto de vista. Yo invito al Ejército de los Irrompibles, si no han escuchado nuestro episodio titulado Renacer o Socializar, historia de una segunda oportunidad, realmente no es uno solo. Son 3 episodios que estuvimos hace más o menos mes y medio en lanzamiento y cuentan la historia de una persona que nos muestra cómo fue su génesis, cómo cayó en las drogas, en la delincuencia y cómo tuvo la oportunidad de reinsertarse socialmente y hoy en día lleva una lucha interna, una lucha real sobre lo que es ser un expresidiario en Colombia, a quien le mando un saludo especial a esta hora de nuestras vidas, un abrazo grande para Jason que compartió su historia con nosotros. Yo aprovecho este punto para saludar desde aquí, desde Numeral La Voz Genir. Enviamos un saludo muy especial, el más fraterno de todos, al doctor Alexander Ávila, el más vehemente, el más aférrimo de los hinchas del Millonarios Fútbol Club, y a todas las personas que hacen parte de la planta del Hospital de Quibdó y al valioso personal de la salud en ese departamento. Gracias por su entrega, su vocación de servicio y su compromiso con el bienestar allá en sus comunidades. Debo decirles que su labor diaria, muchas veces silenciosa, pero profundamente humana y técnica científica, es un ejemplo de fortaleza y amor por la vida. Numeral La Voz Genir los saluda, los reconoce, les envío mis sentimientos de admiración y respeto y los acompaño en su misión de cuidar con todo el corazón allá en el Chocó, que reportaron sintonía esta semana. Voy a preguntarte, guardián, ¿cómo describirías en este punto con nuestra antesala de la entrevista, que fue esa crónica sobre el plan Pistola en contra del IMPEC? ¿Cómo describes tú la relación entre custodios y presos? Gracias, John. Digamos que la relación de custodios y presos en términos generales es buena, a pesar de que a veces los medios magnifiquen una supuesta opresión en contra de los privados de la libertad. Claro, exigir disciplina es algo complejo. Siempre he puesto el ejemplo del señor que le dice a su hijo qué debe hacer y qué no debe hacer un día, y ese hijo se rebela. Ese hijo que se rebela por un día de disciplina, compárenlo ustedes con estarle diciendo a varios, o a muchos, o a cientos de privados de la libertad qué hacer, qué no hacer y a qué horas hacerlo. Esto genera que los que tienen poder, ya político, ya delincuencial, por pertenecer a estructuras criminales, pues se sientan molestos y entonces quieran intimidar, como de hecho lo han venido haciendo a través de este plan Pistola, que ahora a través de las redes se ha hecho más visible, pero desde que mi mente lo recuerda, siempre se ha dado muerte a guardianes. Cárceles como Santa Marta, como la cárcel de Cali, han puesto un número significativo de custodios que han perdido la libertad. Recuerdo por allá al inspector Velosa del establecimiento La Picota, quien fue ultimado cuando llegaba a su casa. Pero son muchísimas historias de gente que ha entregado o ha ofrendado su vida por mantener el orden, por mantener la disciplina, por mantener la autoridad en los establecimientos. Para mis compañeros, porque los sigo considerando compañeros, en todos los establecimientos de reclusión, desde La Guajira hasta el Amazonas y desde el Chocó hasta Yopal, mi saludo fraterno en estos aciagos momentos en que la delincuencia arremete. Tomar las medidas para evitar que las cifras aumenten y el Estado adoptar los correctivos
necesarios desde la política de la prevención, pero también de la represión, porque el Estado no se puede arrodillar ante los delincuentes. Es un hecho que estamos enfrentando una pérdida de la institucionalidad en nuestro país, y no es solo un tema cultural y un tema de la globalización y de la simplificación y del afloramiento del deseo interno de cada uno de nosotros de que nuestros derechos sean respetados, sino es el hecho de querer desconocer que tenemos unos deberes y que la institucionalidad en última nos representa a todos. Un abrazo grande a todo el cuerpo de custodios del IMPEC, a todo el cuerpo administrativo del IMPEC, de quien en alguna vez tuve la oportunidad de apoyarlos y acompañarlos en esa labor, que es una labor difícil. Ya nos va quedando claro, guardián. Yo quiero que le cuentes a las personas. Yo lo tengo claro. ¿Qué crees que la sociedad desconoce sobre el día a día en una prisión, guardián de las historias? Claro que sí. El mundo carcelario es muy diferente, los horarios son diferentes, los alimentos se consumen ahora a una hora diferente, el ejercer control en los establecimientos, decomisar aquellos elementos de prohibida tenencia, no genera a veces una buena respuesta. Detrás de los muros, como te lo dije anteriormente, se esconden miles de historias que se entretejen con las historias de los demás. Horarios a veces extenuantes, presiones económicas, la corrupción que es innegable en el sistema, las amenazas, generan a veces mella, tanto en el ánimo del servidor como en su salud mental. De ahí que haya una gran cantidad de compañeros afectados por las circunstancias que se viven al interior de las cárceles. Y la gente tal vez lo desconoce. Son muchas las afrentas que a veces debe sufrir el servidor penitenciario. Desconocido por jueces y fiscales, olvidado por gobernantes, estigmatizado por la sociedad. Pero ¿qué sería de la sociedad sin cárceles? ¿Qué sería de nosotros si no supiéramos que hay alguien que está velando para que aquellos que han quebrantado la ley estén a buen recaudo de la justicia? De ahí que este programa lo aproveche yo para hacer un merecido reconocimiento a todos esos servidores, a los que están activos, a los que se han retirado y a los que han ofrendado su vida, porque más allá de aquellas creencias de que entre guardias y privados de la libertad hay un contubernio, siempre hay gente que está ejerciendo la autoridad, y que hay algunos que se desvíen del camino. Nos pasa a todos, nos pasa en la religión, en la política, en el deporte, en todas las áreas del conocimiento y desarrollo laboral, pero afortunadamente esos casos son la excepción. La mayoría muestra su compromiso frente a lo que debe ser, que no es otra cosa que cumplir las normas, los reglamentos y las leyes. Guardián, en este punto de tu vida ya retirado del servicio en uso de tu buen retiro, yo te quiero preguntar, ¿qué piensas tú sobre los esfuerzos de rehabilitación y reintegración al interior del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia? ¿Qué piensas de eso? Digamos que son unos esfuerzos válidos. La pena concebida desde antes de Cristo y posteriormente por todos los que se han encargado de estudiarla, filósofos liberales, filósofos del derecho penal, no solo debe ser retributiva,
no solo debe ser la devolución del mal por mal, debe ser la oportunidad para que el individuo reconozca, uno, que se ha equivocado, y dos, que puede enmendar el error. De ahí que en Colombia no existan penas perpetuas según las voces de la Constitución política, y tampoco la pena de muerte como la han reclamado algunos eufóricos populistas que buscan encontrar la validación electoral promoviendo reformas que muy difícilmente pueden realizar. Claro que exigimos también del otro lado, como ciudadanos del común, que podamos vivir tranquilos, que la seguridad no sea un punto de negociación, que el Estado no se arrodille, que las normas se cumplan, porque somos muy, pero muy conocedores de nuestros derechos, pero olvidamos con una memoria frágil nuestros deberes. Y es ahí donde estriba esa compensación, deberes versus derechos, para que se puedan hacer realidad. Entonces esa resocialización es válida, a veces infructuosa, como regar semillas en el desierto. Pero también tengo presente que con uno o dos de aquellos que verdaderamente logren salir del pozo que a veces representa la delincuencia, salir de los temas de drogadicción y alcoholismo que los llevaron a cometer delitos, ya será el justificante para que la resocialización a través de todos los programas educativos, laborales y de enseñanza encuentren su justificación. Claro que avanzarán los tiempos, vendrá una nueva educación porque la sociedad va a cambiar. Hoy, con las nuevas plataformas, con la inteligencia artificial, muchos trabajos de los que actualmente conocemos dejarán de serlo. Y las cárceles también deberán evolucionar hacia allá. La tecnología al servicio de la custodia, la tecnología al servicio de la resocialización. Bueno, yo invito en este punto al Ejército de los Irrompibles. No sé si ustedes han leído el texto Vigilar y Castigar, Nacimiento de la Prisión de Michel Foucault. Ese es un texto que fue publicado por allá en el año 1975 y habla sobre el origen de las prisiones. Michel Foucault fue un filósofo francés, un escritor, y él en su texto nos cuenta sobre la transformación que ocurrió entre los siglos XVIII y XIX en los sistemas penales occidentales. Él ahí cuenta por qué. Si usted que nos escucha cree que la solución a todos los problemas está en la cadena perpetua, en crear la pena de muerte, lo invito a que lea Michel Foucault para que entienda por qué algunos con halo humanista seguimos creyendo que no es la solución. Más allá, debemos prevenir que estas situaciones se den, y es donde hemos venido fallando en los últimos 7,000 años en nuestra sociedad. Yo te quiero preguntar, guardián, ¿qué crees que deberíamos hacer para mejorar el sistema penitenciario? Muchas serían las soluciones, algunas estatales, en temas presupuestales, en una revisión profunda del Código Penal. Las penas que se han fijado para ciertos delitos pueden ser muy elevadas comparadas al contexto latinoamericano. Entonces, revisar que el sistema punitivo corresponda con la gravedad de los delitos. El apoyo de la empresa privada a las cárceles en los proyectos artesanales, laborales, educativos. Es que una sociedad que constantemente delinque es una sociedad costosa. El costo de la seguridad está estimado en billones de pesos, en la seguridad privada que se paga a través de las compañías, en la vigilancia, en los gastos
de seguridad estatal a través de las fuerzas policivas, judiciales, de la misma Fiscalía General de la Nación. Entonces, la respuesta no puede ser únicamente estatal a problemas carcelarios, respuestas punitivas mayores o menores, porque la historia nos da cuenta, desde cuando vino el Papa Pío en el año 1976, cómo se propuso bajar penas, luego en el jubileo, y hemos estado en un vaivén de suba y baje penas, pero que en efectos prácticos la delincuencia no ha disminuido y las cárceles, si bien es cierto hoy se muestran menos hacinadas, ello no corresponde a la disminución de la delincuencia, sino a que a muchos, cientos y tal vez diría miles de privados de la libertad están en URIs y en estaciones de policía sin esa posibilidad de descontar pena y de verificar si es posible que ellos se resocialicen. La gente tiene la idea que un guardián de prisiones es cualquier mico traído de los cabellos por ahí, alguien que no quiso estudiar, y yo les voy a decir algo. Después de haber trabajado en el IMPEC, aprendí que no hay nada más alejado de la realidad que ese pensamiento. Muchos son abogados, sociólogos, contadores, antropólogos, psicólogos, administradores, y estudian y se siguen formando, y a pesar de portar ese uniforme azul, hacen parte de estos elementos de control del Estado. Son personas que orgullosos portan su uniforme y llevan el alto la bandera de nuestra patria. Y usted que está en su casa escuchándonos, de alguna manera ellos apoyan para que nuestra seguridad se vaya dando. Yo quiero, guardián, preguntarte, van las dos últimas antes de terminar este episodio. ¿Qué mensaje te gustaría dejar a quienes escuchan este episodio? Un mensaje que quieras enviarle a ellos. Claro que sí. Primero, como ya lo manifesté, a quienes ejercen la custodia, pero también al personal administrativo, que es fundamental en los establecimientos, la voz de solidaridad para que continúen adelante en medio de estos adversos caminos que hoy y encrucijadas que hoy la delincuencia nos ha planteado. La respuesta es integridad, un alejamiento, un distanciamiento de la corrupción. Sí. Que sepan aquellos que piensan que todo tiene un precio, que habrá gente dispuesta a no recibirlo, y a la sociedad que reconozca, como en efecto se debió reconocer por allá en 1964, el mayor de prisiones, Bernardo Echeverriosa, elevó a cuerpo normativo, o hizo que se elevara a cuerpo normativo el 29 de junio como el reconocimiento del Día del Guardián. Un reconocimiento que la sociedad, que las autoridades, que los gobernantes y que todos debemos hacer a ese grupo de hombres y mujeres que sin descanso, de manera infatigable, renuncian a compartir con sus familias en épocas especiales, ya la Navidad, ya el Año Nuevo, ya los cumpleaños, ya el Día de la Madre, para estar allá, en una reja, en una garita, en un patio, en una guardia interna o externa, cuidando y prestando el servicio que la sociedad les ha señalado, que las normas les han impuesto, pero que cumplen con vocación, con entrega, con decisión. Bueno, yo quiero hacerte la pregunta, guardián, de las historias. Ya en uso de tu buen retiro te quiero preguntar, y ya esta es la última, te lo prometo, ¿vocación o necesidad eso de llegar a portar ese uniforme? Gracias, la pregunta es realista y claro que sí, inicialmente necesidad. Ponte tú a meditar si te dijeran, ya no hoy porque las condiciones laborales son más flexibles, entiendo que hay muchas cárceles donde el turno es de 12 horas,
pero que te dijeran a ti que vas a estar 24 horas encerrado con el que mató, con el que abusó sexualmente, con el que puso una bomba, con el que dio la orden de asesinar, con el que jugó fútbol con la cabeza de personas a las que le quitó la vida, que tú vas a estar ahí, que tú lo vas a ver cara a cara, que vas a tener que soportar que él te diga que no te cumple una orden, que vas a tener que requisarle sus pertenencias y quitarle sus objetos prohibidos, y saber que él con una llamada puede ordenar no solo tu muerte, sino la de tu familia. Que tú cuando sales fuera de las rejas, fuera de la prisión, eres un ser humano común y corriente, que ni siquiera portas un arma, que tal vez no portas ni un corta uñas, y que quedas inerme al accionar delincuencial. Ya lo vimos en el atentado a la cárcel nacional Modelo que recientemente sucedió, cómo atacaron a 4 guardianes, 3 de ellos que resultaron heridos y uno que perdió la vida, cómo perdió la vida el director de la Modelo, cómo atentaron contra un guardián en Cartagena, cómo murió uno en Cali, porque afuera, como nos dicen ellos cuando nos quieren ofender, aquí mandan ustedes, afuera mandamos nosotros, me lo dijeron muchas veces, y es verdad, nos vemos expuestos a que pasen en una moto y rápidamente terminen con nuestras vidas. Pero más que el temor de la muerte, yo creo que lo que nos debe reconfortar es el saber que hicimos las cosas bien. La muerte es algo seguro, que no la quisiéramos, pero que a veces llega, y qué doloroso que llegue por la mano de un violento, por la mano de una persona que no aceptó que nosotros cumplimos una misionalidad. Pues gracias, guardián de las historias, por querer compartir esto. Debo decir lo que me enseñó por allá hace algunos años Gabriel Ayala, un triple abrazo fraterno, venerable hermano. Es que aunque la muerte nos sorprenda, bienvenida sea. Me queda claro en este punto que la situación actual refleja una escalada de violencia dirigida y sistemática que ha transformado la labor de los custodios en una profesión de altísimo riesgo, con evidentes desafíos para la política penitenciaria y la seguridad nacional en Colombia durante el 2025. Seguridad que cursa con una crisis de institucionalidad que no tiene representación. Agradecemos profundamente a nuestro invitado, Ejército de los Irrompibles, al guardián de las historias, por abrirnos las puertas de una realidad compleja y llena de historias que deben ser escuchadas, por abrirnos las puertas de su corazón. El guardián de las historias nos recuerda que detrás de cada muro hay voces que construyen y transforman. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este episodio de Numeral La Voz Genir. Y no olviden seguirnos y enviarnos sus ideas y comentarios. Hasta la próxima. Y 7 años de mala suerte para el que no dé like, comente y comparta. Chao, chao. Tras los muros se esconden historias, entre rejas y silencio vive la verdad. La voz genir, escucha al guardián, descubre la vida que nadie quiere contar. De las historias, ya llegó a La Voz Genir.